Tenemos el problema 3.4-18, que es semejante al problema 3.4-17. Entonces, lo que nos pide este problema es desarrollar estos 4 subproblemas, por así decirlo, que nos pide sacar I1, I2, I3 e I4. Pasaremos por este que está aquí. Como es semejante, sabemos que estas dos resistencias están en paralelo. Voy a etiquetar los nodos para que sea más fácil. El nodo A, el nodo B. Nos pide sacar el valor de I1. Entonces tenemos esta fuente de corriente de 240 mA. Entonces vemos que la corriente va a entrar al nodo B y va a salir hacia acá arriba y uno hacia acá abajo, y va a viajar por aquí. Bien, entonces podemos empezar dibujando el circuito, ya que sabemos que las resistencias están en paralelo, comparten los mismos nodos. Si redibujamos el circuito, va a quedar este va a ser mi nodo B, mi nodo A y la fuente de 240. Bien, entonces, como vimos en el video pasado, vamos a sacar nuestra nueva resistencia equivalente con el inverso de la suma de los inversos, que va a quedar a un treintavo más un sesentavo. Nos va a dar como resultado 20 ohms. Bien, pues sacamos el voltaje de B hacia A, va a ser igual a los 20 ohms que acabamos de calcular por 0.24 amperes. 240 mA es igual a 0.24 amperes. Entonces el voltaje que hay de B hacia A va a ser igual a 4.8 volts. Ahí está. Entonces el voltaje de B hacia A es de 4.8 volts de mayor a menor potencial, de B hacia A. Entonces ya puedo calcular el valor de estas corrientes, que va a ser 4.8 entre 30, 0.16 amperes. 0.16 amperes. Y la otra va a ser 4.8 entre 60, que nos da 0.08 amperes. 0.08 amperes. Entonces, y uno va a tomar el valor de 0.8 amperes, ya que es la misma corriente. Entonces, como resultado, I1 va a ser igual a 0.08 amperes. Pero vamos con el siguiente circuito. Son iguales, por así decirlo, a lo del video pasado. Vamos a ver, sabemos que están en paralelo. Esto va a ser mi nodo A, mi nodo B. La corriente va a entrar, va a ir hacia acá, por acá. Vemos que I2 va a ser el negativo de este valor. Entonces, si aplicamos la suma de los inversos a las dos resistencias, va a ser A1 sobre un cuarentavo más un sesentavo. Esto va a dar 24 ohms. Entonces nuestra nueva resistencia es de 24 ohms. Entonces, para sacar el voltaje de B hacia A, va a ser igual a los 24 ohms que acabamos de calcular por la corriente 0.24 amperes. Entonces el voltaje de BA va a ser igual a 24 por 0.24 a 5.76 volts. 5.76 volts. Entonces hay que hacer 5.76 volts de mayor a menor potencial. Calculamos los valores de la corriente. Va a ser 5.76 entre 40, va a ser 0.144 amperes, y 5.76 entre 60 a 0.096 amperes. 0.096 amperes.
De este lado van 0.144 amperes. Entonces, como dijimos antes, I2 va a ser el negativo de este valor, o de esta es la misma. Entonces, ya por pura lógica, I2 va a ser igual a menos 0.144 amperes. Ahí está. Vayamos con el siguiente ejercicio. Me faltó poner aquí la... Ahí está. En este nuevo circuito la corriente va en diferente dirección, va hacia acá. Y nos pide calcular I3. Están en paralelo. Entonces si redibujamos el circuito, puedo decir que este va a ser B y este va a ser A, no sé. Lo puedo poner al revés si quiero. Entonces si redibujamos el circuito, va a quedar así. Aquí va a ser 240 miliamperes. Bien, entonces aquí va a ser B, aquí va a ser A, aunque, bueno, sí, es la misma, debe ser la misma. Bien, entonces BA, entonces va a ser el inverso de la suma de los inversos, más un veinteavo. Déjenme lo calculo, 1 sobre un sesentavo más un veinteavo. Va a ser de 15 ohms. Calculo el voltaje de B hacia A. Debería ser de A hacia B, nada más que la flecha va al revés. Error muy grave. Entonces son los 15, que acabo de calcular, los 15 por 0.24 amperes. El voltaje de A hacia B va a ser igual a 15 por 0.24 a 3.6 volts. 3.6 volts. 3.6 volts. La corriente va a ir así, todo depende de cómo vaya la corriente, de mayor a menor potencial. Ya podemos calcular el valor de esta corriente, que aquí va a salir el valor de I3, 3.6 entre 60, 0.06 amperes, y 3.6 entre 20 va a dar 0.18 amperes. Entonces, ya como he dicho antes, por pura lógica, I3 va a tomar el valor de 0.06 amperes. Y ya por último, el último ejercicio. Voy a etiquetar los nodos. Va a ser B, este va a ser A. La corriente va a ir así, va a bajar por aquí, por acá y por acá. Entonces el valor de I4 va a ser el negativo de este valor. Luego redibujamos el circuito. Ahora lo voy a hacer bien con la flechita hacia abajo para que no haya problema. Este va a ser A, este va a ser B. Aquí van los 240 miliamperes. Bien, entonces este va a ser el resultado del inverso, la suma de los inversos, que va a ser 1 sobre un sesentavo más sobre un quinceavo, nos da 12. Entonces el voltaje de A hacia B es el voltaje de B hacia A, sí, es el voltaje de A a B, va a ser igual a los 12 que acabamos de calcular, los 12 ohms, por 0.24 amperes, que nos va a dar como resultado 12 por 0.24 a 2.88 volts. Entonces esos 2.88 volts van a ir en ese sentido, entonces va a ser de mayor a menor potencial. Sí.
Entonces ya calculamos el valor de la corriente, 2.88 entre 60, 0.048. 0.048 amperes y 2.88 entre 15 nos da 0.192. 0.192. Entonces, como se mencionó, I4 va a ser el negativo de este valor. Entonces I4 va a ser igual a menos 0.192. Y ya con esto tendríamos resuelto nuestro problema.